Quiero expresar primero un muy cordial saludo al señor Ministro del Interior, aquí presente, a la mesa directiva, a los señores, al señor general Juan Pablo Rodríguez, a los demás generales de la Fuerza Pública aquí presentes, y a ustedes, honorables y respetables colegas representantes a la Cámara. Bueno, me voy a referir muy puntualmente a tres asuntos en el día de hoy. Me voy a referir, en primer lugar, al artículo que establecimos sobre responsabilidad del mando en el capítulo que establece un régimen especial para la fuerza pública, el artículo 22 en cuestión. Luego haré referencia a un artículo nuevo que introdujo este Congreso de la República, la Cámara de Representantes, sobre los terceros no combatientes que son los civiles. Y finalizaré con dos observaciones sobre las inquietudes que ha hecho con mucho juicio el señor Fiscal General de la Nación respecto de unos asuntos que tienen que ver con la reincidencia de los integrantes de las FARC y los delitos de tracto sucesivo o los delitos de consumación que se proyectan en el tiempo. Respecto de la responsabilidad del mando, a raíz de un artículo que publicó la fiscal Bensouda en la revista Semana, en donde expresa ciertas reticencias al artículo que tenemos en nuestro proyecto de acto legislativo de jurisdicción especial, algunos sectores de la opinión pública nacional han salido también a manifestar ciertas dudas o reticencias. Si bien la fiscal de la Corte Penal Internacional no hace una aseveración categórica en contra de nuestro artículo, sí siembra unas dudas que es menester para nosotros ponentes esclarecer con rigor en el día de hoy. Básicamente las inquietudes que pueden asaltar también a este Congreso son dos. Manifiesta que debió prácticamente transcribirse el artículo 28 sobre responsabilidad del mando previsto en el Estatuto de Roma y no elaborar nosotros mismos como Congreso soberano una norma. Y en segundo lugar, estima la señora fiscal, y así lo han replicado algunos sectores de la opinión pública, que era absolutamente innecesario, como hicimos nosotros, agregar unas exigencias probatorias adicionales a las previstas en el artículo 28 que no las trae. Nosotros creemos que a estas críticas no les asiste la razón, y estas son las razones por las cuales nos sostenemos en mantener el artículo 22 sobre responsabilidad del mando tal como lo tenemos en el proyecto de acto legislativo de jurisdicciones de la paz. En primer lugar, el principio de atribución de responsabilidad previsto en el artículo 22 es exactamente el mismo principio de atribución de responsabilidad previsto en el artículo 28 de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo se le atribuye la responsabilidad a un superior jerárquico militar por la comisión de delitos de sus subordinados? En virtud de un principio que se llama la posición de garante. Posición de garante de un superior jerárquico que implica tener control efectivo sobre las conductas de sus subordinados. En virtud de esta situación, del deber de un superior que tiene que controlar la conducta de sus subordinados, en virtud de la jerarquía, el superior responde también por la comisión de delitos de sus subordinados y responde en todo caso por omisión. Es decir, ese principio previsto en el Estatuto 28 de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, es exactamente el mismo al que prevemos en el artículo 22 de nuestro proyecto. ¿En qué circunstancias responde un superior jerárquico que tiene control efectivo sobre su tropa?
lógicamente cuando por acción participa en la conducta delictiva de sus subordinados, hay una autoridad directa. Pero en este caso, y aquí viene lo delicado, responde también naturalmente por omisión, porque sabía lo que hacían sus subordinados, porque debía inferir lo que estaban haciendo sus subordinados, o cuando hizo caso omiso de información directa sobre la comisión de esos delitos. Esos son los criterios de valoración que hace un juez para atribuirle al superior la responsabilidad por los delitos que comete un subordinado. Ahora bien, este principio es delicado porque permite atribuir la comisión de un delito por una omisión. Es decir, si un subordinado comete una masacre o participa en una masacre, el superior, así no haya participado en la conducta delictiva, por omitir sus deberes propios de control efectivo, responde por ese delito. Es decir, este es un principio muy estricto y este es un principio que obliga a que esa posición de garante sea asumida con mucha seriedad. No obstante, este principio puede ser supremamente peligroso, dado que puede traducirse, si no hay una valoración probatoria adecuada, en responsabilidad objetiva por el solo hecho del mando, la cual, conocen bien ustedes, está totalmente proscrita del derecho penal. La responsabilidad en el derecho penal no puede ser objetiva. Y aquí viene el gran dilema. Cuando un juez, 5, 10 o 15 años, recibe un caso de estos, ¿cuáles son los criterios para que ese juez determine si ese militar, por ejemplo, debía inferir o hizo caso omiso o sabía lo que hacían? Su parecer es que a mí me parece que usted debió, es que a mí me parece que a usted le contaron y por lo tanto usted debió haber ido a 200 kilómetros e intervenir. No quiero saber de las excusas, usted tenía la obligación y por ende responde. Ese es el riesgo que debemos evitar en una norma de esta naturaleza, porque eso implica una arbitrariedad y eso implica responsabilidad objetiva por el mando. ¿Qué diferencia nuestra norma del artículo 28 del Estatuto de Roma? Unas garantías que no son nada distinto a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política, que es el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. Y esas garantías son unas exigencias probatorias adicionales, propias, consustanciales al accionar de una organización burocrática compleja, como es un ejército regular, que consiste básicamente ¿en qué? En exigir que se compruebe que ese superior militar tenía jurisdicción sobre la zona donde esos subordinados cometieron los ilícitos. ¿Cómo puedo yo exigirle a un superior que responda por una jurisdicción distinta a la suya? ¿No sería eso una abominable arbitrariedad? Y traigo a la memoria un caso que ha sido muy famoso, que ha dado mucho de qué hablar, que es el caso Uzcategui, en donde, estando probado que este general no ejercía jurisdicción sobre el municipio de Mapiripán, sino que ejercía una brigada móvil, terminó respondiendo porque él debía saber o porque sabía supuestamente, aunque ese es un debate probatorio que creo que debía hacerse con más rigor, no en la Corte Suprema, sí en instancias anteriores, porque debía saber o sabía que sus subordinados estaban acolitando una masacre como la Mapiripán, abominable. ¿Ejercía jurisdicción? Y en segundo lugar, ¿qué otra exigencia estamos haciendo en esta norma? Que se demuestre que ese superior jerárquico tenía los medios materiales, efectivos y reales para interrumpir la conducta criminal de sus subordinados. Por un principio muy simple, queridos colegas, y es que nadie está obligado a lo imposible. ¿Recuerdan ustedes esa abominable masacre que cometieron las FARC en Cauca durante la negociación del proceso de paz, donde fueron asesinados cobardemente 13 soldados? Unos sectores
Atribuyeron al gobierno la omisión, no quiso mandar los helicópteros para defender a esos soldados porque no quería interrumpir el proceso de paz. Sin embargo, quedó demostrado que los helicópteros, por las condiciones climáticas, no podían entrar, porque no podían entrar a un valle rodeado de montañas de noche en condiciones de cero visibilidad. ¿Puede uno exigirle a un militar que despliegue medios efectivos con los que no cuenta? ¿O responder objetivamente por comisión por omisión cuando no tenía los medios para interrumpirlo? ¿Puedo yo exigirle al ejército de 1997 o 1995, que era un ejército golpeado duramente por la falta de medios materiales para enfrentar a la guerrilla en ese momento, en su auge de ejército, que habían construido un ejército, la guerrilla, que tuviera los medios materiales para responder al mismo tiempo enfrentar una toma en Puerto Gaitán a 350 kilómetros de Villavicencio, o enfrentar a otra a 540 en Mapiripán? Eso es lo que estamos exigiendo, que se pruebe que había jurisdicción, que se pruebe que había conocimiento de la situación, pero sobre todo que se pruebe que tenía los medios realmente para interrumpir una acción delictiva de sus subordinados. ¿Cuál es el problema realmente con esta norma? ¿Cuál es realmente el problema de fondo? Yo sinceramente creo que no hay un problema de fondo. Yo creo sinceramente que estamos aquí legislando teniendo en cuenta la naturaleza de la jurisprudencia penal de nuestra más alta corte, que acogió la figura de la posición de garante después de un fallo de la Corte Constitucional en 2001, de una tutela, justamente en el caso Uzcategui, que lo ratificó esa posición de garante en el 2014, en un fallo también de la Sala de Casación Penal, que es un ejercicio racional perfecto, pero que falló conforme a las pruebas que le habían llegado a las instancias inferiores. Ahora bien, respecto del argumento de algunos sectores, según el cual estamos cerrando porque no transcribimos el artículo 28 de la Corte Penal Internacional. Díganme en dónde existe un mandato para el Congreso de Colombia de tener que transcribir normas de otros sistemas jurídicos. En donde tenemos nosotros escrita esa limitación al poder soberano del Congreso de la República de hacer las normas que han de regir a los colombianos con las cuales se impartirá justicia. Dígame en dónde está escrito que el artículo 28 de la Corte Penal Internacional hace parte del bloque de constitucionalidad, como alegan algunos sectores. Y si hiciera parte del bloque de constitucionalidad, dígame dónde, en qué fallo o en qué cabeza cabe la aplicación directa de un principio de esta naturaleza, cuando no ha sido aprobado debidamente por el Congreso de la República y servirá como herramienta para definir la responsabilidad de ciudadanos. Y ahora bien, vamos a hacer también una explicación sobre estos criterios adicionales respecto de la naturaleza de la norma del Estatuto 28 de Roma, del artículo 28 del Estatuto de Roma. ¿Por qué el Estatuto 28 del Estatuto de Roma no contempla unas exigencias probatorias como la que nosotros sí tenemos acá? Porque el propósito de la norma del artículo 28 del Estatuto de Roma es mucho más general y por ende tiene que ser mucho más abierto y menos específico que nuestra norma. El artículo 28 del Estatuto de Roma se hizo y se concibió inicialmente y esencialmente para definir la responsabilidad del mando de organizaciones delictivas. Se diseñó y se concibió para definir la responsabilidad de mando de organizaciones al margen de la ley, de milicias, de guerrillas, de grupos paramilitares, no para definir la responsabilidad de mando en sí de ejércitos regulares. Tanto así que la jurisprudencia de los tribunales de posguerra, que es el de Tokio y el de Nuremberg, los tribunales ad hoc, Ruanda y Yugoslavia, y el caso Bemba, que es el único caso que ha fallado la Corte Penal Internacional hasta ahora, se refieren en todos estos casos a organizaciones paramilitares menos uno, el caso Mladic y el caso Yamashita, que ahorita también me referiré porque es citado frecuentemente por jurisprudencia, ha sido citado por la jurisprudencia colombiana. Por eso, pues su criterio tiene que ser más amplio, porque en las organizaciones delictivas
En las organizaciones como las guerrillas o los grupos paramilitares, pues no se trata o no estamos ante una organización burocrática moderna que divide el trabajo, que tiene especialización de las tareas y especialización del trabajo, que divide el territorio en jurisdicciones, que tiene manuales y protocolos para ejercer el combate como los tiene un ejército regular. Si yo le pido al Estatuto de Roma que establezca la jurisdicción o que establezca otro tipo de capacidades probatorias, pues hará imposible la aplicación de la responsabilidad del mando, porque lo primero que se van a encontrar, como pasó en el caso Jean-Pierre Bemba de la antigua República del Zaire, que fue condenado como jefe de unas milicias, pues allá no hay ni división de tareas, allá no hay especialización del trabajo, y menos aún hay ningún manual de protocolo sobre la guerra. ¿O es que acaso el señor Mancuso tenía un protocolo de guerra en el accionar de su accionar delincuencial? Lógicamente que no. Por ende, la norma de la Corte Penal Internacional tiene que ser mucho más amplia y mucho más general que nuestra norma, que tiene un propósito específico, que es ofrecerle garantías a la fuerza pública. No debemos de ninguna manera transcribir esa norma, porque nada nos obliga y porque el Estatuto de Roma no está hecho para sustituir la jurisdicción de los estados ni su soberana manera de organizar sus leyes y de expedirlas. Es una norma de carácter supletivo que entra a regir única y exclusivamente cuando no hay interés de justicia en un país. Por eso, anticipar el desenlace de esta jurisdicción especial para la fuerza pública sobre la base de la elaboración de una norma que tenemos acá es una forma de prejuzgar y es una forma también de anticiparse unos resultados que, creo yo, tienen más un propósito político, tienen más un propósito de legitimación de la Corte Penal Internacional que un propósito de apoyar y de contribuir en la causa de la terminación de este conflicto. A nosotros no se nos puede olvidar que la Corte Penal Internacional está atravesando las más graves crisis desde su fundación, desde su creación, perdón. Los países africanos se están retirando de esta instancia porque alegan que solo ha condenado, y pareciera que solo estuviera hecha esta Corte para condenar dirigentes o ciudadanos africanos. Necesitan legitimarse, necesitan decirle a los africanos, para evitar que se retiren: aquí nos vamos a traer a unos cuantos generales colombianos para que le demostremos a los africanos que no son los únicos sujetos de esta Corte Penal Internacional, porque no son capaces de juzgar a los militares israelíes o a los militares norteamericanos. Que no se equivoquen aquellos sectores que están haciendo ese lobby, porque no les vamos a entregar una norma que les entreguen las cabezas en bandeja de plata de la institucionalidad ni de la fuerza pública. El segundo tema tiene que ver con los terceros no combatientes. Este es un asunto que ha suscitado gran controversia en el país, pero sobre todo muchos temores. La desinformación que ha habido alrededor de esta jurisdicción especial para la paz ha llevado a que mucha gente piense que se va a utilizar la jurisdicción especial para la paz para retaliaciones de naturaleza política, para perseguir sectores políticos. Este Congreso de la República introdujo en el texto presentado por el gobierno un artículo supremamente importante que esclarece y precisa las normas sobre terceros no combatientes. Recordemos, la justicia transicional se diseñó o está diseñada esencialmente para terminar un conflicto. Se le da el carácter de actor político en armas a un grupo armado y eso permite la aplicación de unas normas transicionales, de unas normas distintas a las que se aplican en condiciones normales de paz en una sociedad, que permitan ponerle fin a un conflicto, pero al mismo tiempo desarmar a esa organización y al mismo tiempo lograr justicia, verdad y reparación. Esa es la naturaleza. Sin embargo, en esta negociación se incluyeron, en casos excepcionales, a los terceros no combatientes, es decir, a civiles, a ustedes, a mí, a nosotros, a cualquier civil, excepto a los presidentes de la República en ejercicio o anteriores.
Mucha gente tenía susto. Allá nos van a perseguir, van a llegar una cantidad de informes sesgados y nos van a sentar a todos allá para que las FARC puedan llevar a cabo una gran venganza contra sectores empresariales o sectores políticos, en fin, contra sectores de la sociedad colombiana. Pues elaboramos una norma que creo que debe continuar perfeccionándose en este tramo legislativo, pero que es un gran punto de partida y que prácticamente es ya integral. Se parte de una premisa general: los terceros no combatientes o los civiles podrán voluntariamente presentarse ante la JEP. Llegan informes, llega información y los terceros podrán decidir si se someten o no a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es el principio rector. La JEP, como principio, como enunciado general, no puede obligar a que un tercero comparezca y se siente allá en la sala de verdad y reparación a oír las acusaciones que haga X persona. Solamente en una circunstancia lo puede hacer. Solamente existe una excepción a este principio, que es básicamente cuando el tercero haya participado de manera determinante, no coaccionado, ojo con esto, no coaccionado, en la comisión de los más graves delitos objeto de la competencia de esta JEP. Es decir, esa es la única excepción. ¿Y qué incluyó este Congreso adicionalmente? Siguiente diapositiva, por favor. Que cuando existan informes o exista cualquier tipo de información o actuación en la sala de verdad y reparación, como en la sección que es la que puede obligar a un tercero no combatiente a que comparezca, toda actuación deberá basarse en una corroboración extrínseca o debe ser extrínsecamente corroborada con otros medios de prueba. Es decir, el solo testimonio o el solo informe que presente determinado sector no podrá ser suficiente para que se exija la comparecencia de un particular o se adelante una actuación contra un particular. Y agregamos además que todas las actuaciones que se lleven a cabo estarán sujetas al deber de reserva en la investigación a fin de garantizar los derechos fundamentales al buen nombre y a la intimidad. ¿Qué creo yo que se puede agregar? Porque es una discusión de fondo muy interesante que se puede abrir acá. ¿Por qué no permitirle al tercero no combatiente, que es el civil, la posibilidad de optar, en virtud del principio de juez natural, de optar por la jurisdicción ordinaria? De solicitarlo, así las condiciones y las sanciones sean mucho más gravosas, de solicitarle a la JEP que compulse copias ante el juez natural, que es la jurisdicción ordinaria, y se ha juzgado e investigado conforme a las reglas. Es un debate que se puede abrir, es un debate que es interesante y es una proposición que existe aquí en el Congreso de la República para que la discutamos. Por último, tercer punto, en lo que tiene que ver con las observaciones que hizo el fiscal general de la Nación. Estas observaciones tienen que ver ya no con lo que he tocado, que es el régimen especial de la fuerza pública, terceros civiles, sino que tiene que ver ya con las FARC. Y me parece que sus observaciones son importantes. No tienen el propósito de deslegitimar, no tienen el propósito de socavar la Jurisdicción Especial para la Paz. Su propósito es asegurar que los hombres que se desmovilicen no sigan delinquiendo. Y no es porque él presuma que siempre van a seguir delinquiendo, sino porque simplemente muchos de estos hombres vivieron en el delito y tienen naturalmente, o pueden llegar a tener la tentación de seguir en él. Y hay que mandar un mensaje muy claro: no podrán seguir delinquiendo. Y las observaciones del fiscal, en las cuales debo señalar que el texto de la Jurisdicción Especial para la Paz que se presentó aquí a esta plenaria ha avanzado sustancialmente y ha mejorado sustancialmente, pues deben ser tenidas en cuenta para ir mejorando constantemente el texto y sacar un producto perfecto. Él se refiere a dos situaciones. La primera, los delitos de ejecución permanente, a saber, secuestro
a saber, lavado de activos, por ejemplo. Un secuestro es un delito de ejecución permanente, ¿por qué? Por ejemplo, pongámonos en la situación de que las FARC secuestraron a una persona en octubre de 2016, antes de la fecha de entrada en vigor, o por lo menos antes de la fecha límite para el ejercicio de la competencia de la JEP, es el 1 de diciembre. Pero resulta que esa persona es liberada en el mes de mayo de este año. ¿Qué ocurre aquí, doctor Bravo? ¿Para dónde va ese señor de las FARC que libera en mayo, pero secuestró antes? Es decir, estaría habilitado por el secuestro ser antes del 1 de diciembre para la JEP. ¿Cómo resolvemos este galimatías? El enriquecimiento ilícito. Si adquieren los bienes ilícitamente antes del 1 de diciembre, pues lógicamente que van para la JEP, porque esto hacía parte del conflicto y fue con ocasión o razón del conflicto. Pero si los siguen teniendo a fecha de hoy y resulta que de pronto los entregan en 6 meses o en 8 meses, ¿ese delito no se siguió ejecutando? ¿No es esto un delito de ejecución permanente? ¿Cómo carajos resolvemos este galimatías jurídico? Esto es una inquietud válida por parte del señor fiscal, porque es que él debe orientar el trabajo de sus fiscales, que tienen la misión de perseguir el delito, y si se encuentran con esta situación, ¿quién dirime este problema o este asunto de competencias? ¿No estamos también mandando un mal mensaje? Sigan con el secuestrado, de todas formas seguirán en la JEP. Un gran dilema, pero al mismo tiempo nos ponemos del otro lado. No va a ser que de pronto instrumentalicen algún caso de secuestro por un particular, por una banda delincuencial X, y se la atribuyen a las FARC para poner en jaque la Jurisdicción Especial para la Paz. Son situaciones supremamente complejas. Y aquí se avanzó. El texto tal como viene, establece que los señores de las FARC que no hayan entregado a los secuestrados o que tengan bienes ilícitos, pierden los beneficios de sanciones alternativas, es decir, los 5 a 8 años, y van por el régimen de sanciones ordinarias, hasta 20 años, lo cual ya es un avance importante. Pero yo también me hago la pregunta, ¿no sería mejor que estas investigaciones sobre bienes ilícitos, sobre enriquecimiento con bienes producto del narcotráfico, etcétera, las adelante la jurisdicción ordinaria, que realmente tiene los medios para perseguirlos? Porque es que la sociedad colombiana está haciendo un esfuerzo grande por ayudarle al país a salir de para que el país pueda salir de este conflicto. Pero ¿qué va a pasar con los bienes ilícitamente adquiridos? Tienen que entregarse. ¿Y quién está realmente en capacidad de exigirles su entrega? Yo creo que la Fiscalía General de la Nación, que tiene como investigarlos. No sé si la JEP lo logre, sinceramente no creo que sea del objeto de su competencia la JEP. Y esos bienes no los podemos de ninguna manera legalizar. Luego, en lo que tiene que ver con los reincidentes, otro galimatías jurídico. Y aquí hay algo que yo no entiendo, y por eso vamos a presentar una proposición que esperamos tenga el aval del gobierno, y tiene que ver con los reincidentes. Según se estableció acá, y me parece que esto también es un avance, los reincidentes, si cometen delitos que no son de la competencia de la JEP, pongámonos por ejemplo un delito menor, un hurto, se va para jurisdicción ordinaria. Pero miren la contradicción que hay acá, porque estos son dilemas muy difíciles. Pero si comete un delito que es propio de la jurisdicción de la JEP, por ejemplo, una masacre o se alza en armas, sigue siendo competencia de la JEP. Sería al revés, los delitos más graves se deberían ir para la jurisdicción ordinaria, que tiene normas mucho más severas. Y es una espada de Damocles para que no reincidan. Deben seguir en la JEP. El problema es que en los acuerdos se estableció que la reincidencia se trataba internamente. Pero aquí hay un problema. Y aquí hay un asunto muy complejo, y es la discrecionalidad que va a tener el juez de la JEP para determinar si el delito se va para la jurisdicción ordinaria o se queda en la JEP. Y es que básicamente la remisión a la jurisdicción ordinaria dependerá de si el juez valora que en la comisión de ese delito se incumplió algo que es difícil de discernir, como las condiciones del sistema. Esos son los dos grandes galimatías jurídicos que persisten. De lo contrario, distinto a estos dos galimatías que precisa el señor fiscal con mucho juicio,
Perdóname que lo interrumpa. Le quiero pedir el favor que concluya, ya llevamos 30 minutos de la intervención. Estoy cerrando. Concluya la idea para darle tránsito al siguiente ponente. Ya estoy cerrando. Esta es mi conclusión. Esos son los dos galimatías jurídicos que persisten y que suscitan, digamos, inquietudes por parte del señor fiscal general de la Nación. De resto, en lo que tiene que ver con el régimen de la fuerza pública, yo creo que el trabajo ha sido absolutamente impecable. Este Congreso introdujo como norma de aplicación obligatoria el derecho operacional, que es una garantía para un juzgamiento objetivo y justo de los integrantes de la fuerza pública. Integramos el principio de que decir la verdad no implica asumir responsabilidades, que es una garantía también, no solamente para la fuerza pública, sino para cualquier persona que intervenga en esta jurisdicción especial para la paz. Y por otro lado, quiero también señalar que este Congreso de la República, que no ha sido un actor pasivo de ninguna manera, introdujo un sistema de controles muy estricto sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Ustedes saben que los magistrados de la jurisdicción ordinaria no responden por el contenido de sus fallos, a menos que fallen cometiendo un delito. En este caso, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que van a tener un gran poder, responderán ante el Congreso de la República. Oigan bien esto, colegas, responderán ante el Congreso de la República por extralimitarse en sus funciones. Esto es supremamente importante. A mí me alegra que las siempre juiciosas intervenciones de nuestro querido amigo el doctor Samuel Hoyos del Centro Democrático haya partido de una premisa, porque así lo dijo. Estamos de acuerdo, dijo Samuel, con que el país necesita una justicia transicional. Así lo dijo en su intervención. Ese es el punto de partida y el elemento tal vez esencial de toda la intervención juiciosa que hizo Samuel. El país necesita una justicia transicional. Y yo creo que ya hay consenso en la sociedad colombiana que la necesitamos. Ahora nuestro deber como congresistas, queridos colegas, es terminar este conflicto, concentrarnos en las grandes tareas que necesita esta nación, en la gran batalla de lucha contra la inequidad, en defender nuestra soberanía. No se nos puede olvidar que tenemos un litigio limítrofe supremamente grave en las aguas del Caribe. Nos pretenden quitar el mar y nos pretenden quitar la plataforma, y no podemos seguir destinando nuestro esfuerzo bélico, presupuestal, para perseguir los últimos 5.500 hombres que le quedaba a esta organización, que fue derrotada por las fuerzas militares. Concentrémonos en las grandes prioridades del país, y yo estoy seguro que un texto de justicia transicional bien estructurado, bien organizado, será la alternativa y será la salida para esta etapa que nunca más debemos repetir. Muchas gracias.